Entonces vamos a ver la parte de gravitación, ¿no? Lo que alcancemos a ver. Gravitación tiene dos partes muy importantes. En la primera es, bueno, entender el concepto de campo y potencial gravitacional, que son dos conceptos que ahora vamos a ver. Y es, en general, pues, entender cómo actúa la fuerza y principalmente para sistemas de partículas o cuerpos continuos. Y las propiedades de estos campos que vamos a definir, el campo gravitacional y el potencial gravitacional, sus propiedades generales. Esa parte la van a ver y es muy parecida a la fuerza electrostática. Entonces, parte de lo que vamos a ver ahorita lo van a ver en electrostática. Pero gravitación tiene una segunda parte que es también muy importante y es el sistema de dos cuerpos, las leyes de Kepler. Entonces, a ver qué tanto tiempo me da de ver ambas cosas, pero al menos platicárselos. Entonces, vamos a empezar con la ley de gravitación universal, ¿sí? Entonces, la ley de gravitación universal es la fuerza gravitacional, es una fuerza a distancia entre dos partículas, ¿no? Aquí lo puse en la figura de dos maneras, ¿no? Entonces, pensemos en M1, en esta figura, M1 y M2, ¿no? En ciertas posiciones, R1 y R2, estos son vectores. Los vectores de posición. Y hay una fuerza, que es la fuerza gravitacional, que se sienten entre ambas partículas, ¿no? Por tercera ley de Newton, la fuerza que ejerce M2 sobre M1, que está aquí en la figura, pues es la misma que siente M2 debido a M1, ¿sí? Es por tercera ley de Newton. Esta fuerza es proporcional a la masa de ambas partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces vamos a ponerlo, lo podemos poner de dos maneras. Esta manera que está aquí a la derecha es pensando que tenemos una masa M mayúscula en el origen, ¿sí? Este está en el origen, y tenemos una masa M minúscula, una partícula de masa M minúscula en el plano, o en el espacio en realidad, en X, Y y Z, a una distancia R. Entonces la fuerza gravitacional, como la escribimos, es una fuerza de atracción. Es una fuerza de atracción. Es una fuerza a distancia, como lo dije antes. Es una fuerza a distancia. Y es de atracción. Aquí lo que quería decir es que está dirigida hacia el origen, ¿sí? Y la podemos escribir de esta manera. Aquí hay un signo, debido a que va hacia el origen, y usamos el vector unitario. El vector, piensen en coordenadas polares. Esto es en general en el espacio, en X, Y, Z. Y en ese caso sería el vector de posición también radial, pero de coordenadas esféricas. Pero es el que apunta en la dirección a donde está la partícula de masa minúscula M, ¿sí? Entonces es proporcional a las masas. Este M2 no va. Voy a tener quizá ahí algunos errores. Voy a tratar de captarlos. Entonces es el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Y hay una constante gravitacional, una G, que es una constante, se le conoce como constante gravitacional. Y ya alguna vez les he platicado sobre eso. Es una constante que su valor está determinado de acuerdo a las unidades que elijamos. Y estas unidades de las dimensiones de masa, longitud y tiempo, puesto que ya están definidas, el kilogramo, el metro y el segundo, esta G toma un valor, ¿sí? Toma cierto valor en esas unidades. Es decir, esta G se debe de medir, ¿sí? Y la midió Cavendish. Esa es la parte histórica, ¿no? Ya no nos da demasiado tiempo de platicar más. Pero es una constante que por unidades
aparece en esta fuerza. Es una fuerza central. También ya les habíamos platicado sobre esto. Es una fuerza central, es decir, que está en la línea que une ambas partículas. Es una fuerza, así como está dada la ley de gravitación universal, es entre partículas puntuales. Entre partículas puntuales, ¿sí? O sea, no tienen dimensiones y son partículas puntuales de cierta masa. Después vamos a ver cómo se calcula la fuerza gravitacional o la energía potencial para cuerpos continuos. Entonces, una manera es escribirlo así, como dije, poniendo en el origen a una masa M mayúscula. Esta manera nos conviene para cuando estudiamos un sistema de dos cuerpos. Donde suponemos uno que está en el origen. En realidad, cuando tenemos un sistema de dos cuerpos, M mayúscula no está fija, pero podemos suponer si M mayúscula es mucho mayor a M minúscula, que M está fija. En realidad, si es un sistema de dos partículas y el centro de masa es el que está fijo, pero por ejemplo, si pensamos en el Sol y la Tierra, la masa del Sol es mucho mayor a la masa de la Tierra. Y para propósitos prácticos, el Sol está fijo, ¿sí? Entonces, esta manera de estudiar la fuerza gravitacional es conveniente, ¿no? Suponiendo en el origen la partícula de masa M mayúscula. Es una fuerza conservativa, ¿sí? Ya habíamos visto, es decir, es menos el gradiente de una función que depende de la posición, R, y R en general pues es una función, es una posición y es X, Y, Z. Aquí está, esto es que sea una fuerza conservativa, y por lo tanto existe una función que le llamamos energía potencial, ¿sí? Que es menos la integral de la fuerza por dr. Bueno, aquí cambié de L y dr, pero aquí es dr también, ¿sí? Y la energía potencial también lo vimos en algún momento para este caso, de la fuerza gravitacional de una partícula, es menos G, el producto de las masas por G entre R. Y aquí también me equivoqué. Bueno, ahí tengo varios errores. Ahorita lo estuve haciendo y se me pasaron. Entonces, 1 entre R. Esta forma de aquí es conveniente cuando usamos superposición, ¿sí? Y ahorita es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero veamos cómo está dado aquí. Entonces, la fuerza que siente M1 debido a M2, es decir, aquí está descrito, la fuerza gravitacional de M2 sobre M1, se puede escribir así. Entonces, es con un signo menos, es la constante, el producto de las masas, y ahora vean que depende de la distancia entre ellos solamente, ¿sí? Entre R cuadrado. Pero si lo escribo de esta manera, en términos de los vectores de posición de R1 y de R2, este vector de posición, este de aquí, que va de aquí a acá, es R1 menos R2. ¿Sí? Este es R1, este es R2, de tal manera que este vector que está aquí, que va de M2 a M1, es R1 menos R2. La fuerza gravitacional va en esta dirección y va en la dirección que une ambas partículas. Entonces se puede escribir así, ¿sí? Este de aquí le da la dirección, que sería R1 menos R2. Ahora, la magnitud es 1 entre R cuadrada. Pero este R1 entre R2 tiene una magnitud, ¿sí? Por lo tanto, para no para que sea 1 entre la distancia al cuadrado, tenemos que elevar al cubo esta magnitud, ¿sí? Eso es equivalente a decir que
podemos hacer un vector unitario en esta dirección. Le voy a llamar como, le voy a poner R12. ¿Quién sería? Pues este vector, que sería R1 menos R2 entre su magnitud. ¿Sí? Este es el vector unitario. Entonces, la fuerza gravitacional sería menos G por el producto de las masas entre la magnitud al cuadrado por el vector unitario, que sería R12, ¿no? Lo voy a escribir. Esto sería menos G por M1, M2, entre la magnitud, que sería R1 menos R2, al cuadrado, en la dirección del vector unitario, ¿sí? O sea, uso un vector unitario para que no me cambie la magnitud de la fuerza. Entonces, este vector unitario es este de aquí, y por lo tanto me da este resultado, ¿sí? Si usan los vectores R1 y R2, asegúrense de ponerle aquí al cubo para que no cambie la magnitud, que tiene que ser 1 entre R cuadrado, ¿sí? O usar un vector unitario. Así lo pueden encontrar también en algunos libros. Aquí la energía potencial, que sería la energía potencial aquí es importante notar que es de M1. ¿Sí? Es la energía potencial que tiene M1 debido a M2. Y es menos G por el producto de las masas entre la distancia nada más. ¿Sí? Es un escalar y la fuerza es un vector. Esto es la ley de gravitación universal. Y déjenme ver qué más. Bueno, solamente eso. Entonces ahora vamos a ver el concepto de campo. ¿Sí? O sea, aquí estamos hablando de fuerzas. ¿Sí? Es la fuerza que siente M minúscula debido a M mayúscula. O aquí, la fuerza que siente M1 debido a M2. ¿Sí? Es la fuerza gravitacional. Entonces ahora pensemos las cosas de la siguiente manera. Entonces tenemos una masa, este es como el caso que estamos aquí trabajando, el primero que estuvimos analizando, es una masa, ¿sí? M mayúscula, y tenemos una masa M minúscula, ¿sí? Que siente cierta fuerza gravitacional. ¿Cómo es esa fuerza gravitacional? Pues ya vimos, ¿no? Es esto de aquí, si los queremos escribir en términos del vector unitario. Ahora esta partícula de masa M minúscula yo la puedo cambiar de posición, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la fuerza que sentiría? Pues haz la línea, para darle la dirección, haz una línea que una ambas partículas, ¿no? Entonces en esta dirección, y después pinta el vector, ¿no? Este es el vector fuerza. ¿Y cuál es su magnitud? Pues el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Y esa partícula la puedo considerar como una partícula de prueba. Es decir, si yo tengo esta masa M mayúscula, yo puedo estar moviendo esta M minúscula para ver en qué dirección va la fuerza gravitacional. Por aquí, pues siempre es radial hacia la partícula de masa M mayúscula, ese vector fuerza gravitacional. Ahora, si pienso en esa fuerza por unidad de masa, la masa de la partícula, M, pues esta fuerza es independiente ya de la masa, ¿sí? La de aquí. Entonces, fíjense, si de aquí definimos G, un vector G, que es la fuerza por unidad de masa, esto es menos G por M, solamente la masa que está en el origen, entre R cuadrada.
Y esto es lo que definimos como el campo gravitacional. Ya no me interesa si está esta partícula. O sea, no me interesa. Yo la puedo borrar, ¿sí? O sea, esta partícula aquí ya la puedo quitar. La voy a dejar aquí porque está en la imagen. Pero pienso en términos de campo. Eso es lo que se define como un campo de fuerzas. Este campo de fuerzas, este campo gravitacional, es independiente de si yo pongo una partícula aquí. La, la masa que está en el origen es la que crea el campo de fuerzas, el campo gravitacional, independientemente de esta partícula o esta masa de prueba. ¿Sí? Eh, Así es como entendemos los campos de fuerza. Son independientes de esta masa de prueba. La misma masa M mayúscula crea o produce un campo gravitacional. Y esos son vectores, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, es una función de R3 en R3, ¿sí? Un campo, en general, pues es una función vectorial, ¿no? Que tiene coordenadas X, Y, Z, ¿sí? O sea, tiene 3 entradas y me da un vector. Entonces, en cada punto del espacio yo puedo dibujar un vector. En este caso, del campo gravitacional, ya sé cuál es su magnitud y sé en qué dirección va. Siempre es radial hacia adentro, en cualquier punto. Si yo llenara el espacio, serían flechitas. Depende de la distancia. Vean, entonces aquí, entre mayor sea la distancia, mayor es ese vector. Y por aquí lejos, pues ya es un vector muy pequeño. Siempre va en dirección radial. ¿Sí? Las líneas de campo es seguir los vectores, ¿sí? Como está aquí. O sea, aquí hay otro vector, otro vector del campo, y aquí también, que van siendo cada vez mayores. Y las líneas de campo unen los vectores, como está en la figura. Y ese es el concepto de campo de fuerzas. Y en este caso que estamos viendo, la fuerza gravitacional es un campo gravitacional. Se debe al hecho de que la fuerza es a distancia. O sea, es una fuerza a distancia. Pero en vez de hablar de fuerzas, podemos hablar de un campo de fuerzas. ¿Sí? Este campo, o sea, es independiente de la partícula de prueba. O sea, es algo independiente de la fuerza. ¿Sí? La misma masa crea un campo. ¿Cuál sería entonces la fuerza que sentiría esta partícula? Pues lo pensamos de esta manera. Tenemos una masa M mayúscula que produce un campo, ¿sí? Un campo de fuerzas, un campo gravitacional. Si yo pongo una partícula de masa M, ¿cuál va a ser la fuerza sobre esa partícula? Pues es la fuerza va a ser su masa por el campo, lo que está aquí. ¿Sí? Entonces es más fundamental, en cierta manera, el campo. El campo es externo a la masa de prueba. Lo produce otra masa, otro objeto, otro cuerpo con masa. ¿Sí? Él produce el campo, pero esta masa de prueba está inmersa en ese campo producido por M mayúscula. ¿Cuál es la fuerza que siente M minúscula? Pues M por el campo. La masa por el campo. ¿Sí? O sea, la fuerza
sobre M es igual a la masa por el campo. Esto también es lo mismo para fuerzas eléctricas. Ahí ustedes van a ver, en vez de campo eléctrico va a ser el campo, perdón, en vez de campo gravitacional va a ser el campo eléctrico, y la fuerza, que en el caso eléctrico, sí, le voy a poner electrostático. Sí, así lo voy a poner. La fuerza sobre una carga Q es el valor de la carga por el campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo produce un agente externo, y la fuerza que yo ponga sobre una partícula de carga Q, esto va a estar inmerso en un campo de fuerzas, bueno, un campo en general, ya ni siquiera hablamos de campo de fuerzas, es un campo eléctrico. La fuerza que siente Q es la carga por el campo eléctrico. Igual aquí, en el campo gravitacional. ¿Sí? De la misma manera, en vez de hablar de energía potencial, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial es la que tiene la masa de prueba, debido a la fuerza que ejerce M mayúscula, como vimos antes. ¿Sí? Por eso aquí insistí que esta es la energía potencial de M1, ¿sí? Debido a M2. Entonces aquí la energía potencial es así como lo acabamos de ver arriba. Esta es la energía potencial debido a esta fuerza. ¿Sí? Esta es la energía potencial de la partícula o la masa de prueba, M minúscula. Definimos lo que es el potencial gravitacional, y es la energía potencial por unidad de masa. Una vez más, es independiente de... Y esa ese potencial existe por sí mismo. ¿Quién lo produce? M mayúscula. ¿Sí? Es un potencial. Así se define. Si yo pusiera una masa de prueba, una partícula con cierta masa, sentiría qué energía, pues esta energía potencial. El producto de la masa de esa partícula por el potencial gravitacional que produce M mayúscula. ¿Sí? Entonces hay una fuente, esto le llamamos fuente. ¿Y de qué es fuente? De campo gravitacional y de potencial gravitacional. Y esta le ponemos a veces como masa de prueba. ¿Sí? Podemos pensar que no es necesario. ¿Sí? Ya pensamos las cosas así en física. Los objetos de masa producen un campo gravitacional independientemente de que haya otra partícula. Si hay otra partícula y quieres calcular la fuerza sobre esa partícula, pues es esto. Y de la misma manera, esta masa produce un campo gravitacional. Y lo mismo en electrostática, en el caso eléctrico. Hay fuentes que crean campo eléctrico, potencial eléctrico, y si ponemos cargas en ese campo externo, pues van a sentir una fuerza que es Q por E. ¿Sí? Déjenme ver qué más. Este es el campo gravitacional de una partícula puntual. Este es el potencial gravitacional. El campo gravitacional es un vector, ¿no? Es un vector. Como vemos aquí, los campos son vectores, son campos vectoriales. Un campo vectorial. Y el potencial gravitacional es un escalar.
y es una función de R, es decir, bueno, aquí lo denoté como una B. En gravitación, esto es más normal en el caso electrostático, denotarlos con una B. Y aquí denotamos el campo eléctrico con E. Y en gravitación tengan cuidado porque no es muy usual que se escriba B para ese potencial gravitacional. Y a veces se confunde con la energía potencia, no es lo mismo. Y a veces se denotan de la misma manera. Entonces tengan cuidado cuando lo vean. Pero B es una función de X, Y, Z. ¿Sí? Es una función escalar. Las superficies equipotenciales son superficies a potencial constante, cuando esto es constante. Por ejemplo, aquí puse B1 y B2. Y esas superficies equipotenciales siempre son tangentes a las líneas de campo. En este caso, para el campo de una partícula puntual, que es este, el potencial gravitacional es este, y las superficies equipotenciales son esferas. ¿Sí? Una esfera, una superficie que es una esfera, siempre es perpendicular a estas líneas radiales, que son las líneas de campo. Entonces ahora pensamos en términos de campo, ¿sí? Campo gravitacional, que es la fuerza por unidad de masa, y potencial gravitacional. Esos dos conceptos, el campo gravitacional y el potencial gravitacional, satisfacen el principio de superposición. Entonces, si yo quisiera calcular el campo, ¿sí? En un punto, X, Y, Z, ¿sí? Los campos vectoriales son funciones de R3 en R3, ¿sí? En cualquier punto que yo tenga, tengo un campo debido, si tengo partículas discretas, es la suma de cada una de ellas, debido al campo de M1, que produce M1, M2 y cualquier masa M. Sé que para una partícula puntual, ¿cuál es el campo? Que es este. ¿Sí? Voy a dibujar algunas líneas. Entonces sería, cada partícula genera un campo, ¿no? Este M1 pues es radial, ¿no? Sus líneas de campo. Y para M2 pues lo mismo. Tendría que, las líneas de campo irían en esta dirección. Y en general. Entonces, en un punto cualquiera, ¿cuál es el campo total? ¿Sí? El campo gravitacional debido a un conjunto de partículas, pues es la suma. ¿Sí? Esta es la definición de la fuerza por unidad de masa y es la suma de cada uno de los campos. Aquí estoy usando lo que vimos acá. ¿Sí? La fuerza es esta, escrita de esta manera. Por lo tanto, esta fuerza por unidad de masa es simplemente eh, M2, entre M1, perdón. ¿Sí? Y aquí es por unidad de masa M. ¿Sí? Entonces, esto es la parte que ya es independiente del objeto que yo ponga aquí de masa M. ¿Sí? Este es el campo gravitacional de un conjunto de partículas. M1, M2, MI. Si el cuerpo es continuo, pues igual yo me pongo en un punto donde yo quiero encontrar el campo gravitacional. Tengo que fijarme en una diferencial de masa. Esta diferencial de masa produce cierto campo, un diferencial de campo. ¿Y cuál sería el campo total en este punto? Tendría que integrar en todo el cuerpo, que es este término, es esta expresión. ¿Sí? Es la constante G, es R' menos R
por la diferencial de masa, aquí le puse dm', para denotar que esta R' es una variable. Aquí R' es la variable de integración. Y por eso dm también tiene una prima, porque esta dm' en principio pues es una densidad por dx', dy' y dz'. Entonces aquí están las variables de integración y R' corre sobre esas variables de integración. ¿En dónde tengo que integrar? En todo el cuerpo. ¿Sí? Aquí está, solamente está indicada la integral, pero se tiene que integrar en todo el cuerpo. Entonces esta en general es una integral de volumen, porque esta dm es esto. O como hicimos en los ejercicios cuando estudiamos el momento de inercia y el momento de inercia, ¿no? Hicimos integraciones. Puede ser una superficie plana, un cuerpo en 2 dimensiones o en una dimensión, ¿sí? Pero esto es lo más general. Este es el campo gravitacional para cada masa puntual. Entonces, en principio, para un cuerpo es necesario integrar para encontrar el campo. ¿Cuál sería la fuerza? Pues una vez más, la fuerza sería M por G. El potencial gravitacional es lo mismo, ¿sí? Este es el campo y este es el potencial. También hay que hacer una integración. Aquí me falta una prima y este no es I, sino es R'. ¿Sí? Estas son las versiones que vimos de aquí, ¿sí? Pero ya en términos de el campo gravitacional y en vez de fuerzas y potencial gravitacional en vez de energía potencial. Ay, aquí tenía planeado ver un ejemplo antes de saber, déjenme ponerlo. Solamente lo platico. Este es un ejemplo muy sencillo de dos partículas puntuales de masa m, de la misma masa, de hecho. ¿Cómo sería el campo gravitacional debido a estas dos partículas de masa, de igual masa? Pues siempre sería la superposición, aquí está, ¿no? En cualquier punto, ¿no? O sea, en cualquier punto sé que, ¿cómo haría? Pues superposición. Primero trazo la línea que une de M a ese punto. Ya no pienso en una partícula que está aquí. El campo es independiente de esa partícula, ¿sí? Entonces yo quiero el campo gravitacional aquí. Sé las expresiones del campo puntual. ¿Sí? El campo de una partícula puntual y el potencial de una partícula puntual. En este caso, vamos a ver el campo. El campo de una partícula puntual es, decae con R cuadrado, con la distancia al cuadrado y siempre va en la dirección radial. Entonces aquí este M produce un campo. Entonces si yo lo quiero en este punto P de X, Y, Z, pues primero trazo la línea que une al punto P con M. El campo debido a esta M está en esta dirección, ¿sí? Le puedo poner así. De hecho, le podemos poner subíndice 1 y este subíndice 2. No les quise poner subíndice 1 y 2 para no confundir, pero de tal manera que M1 es igual a M2 igual a una masa M, ¿sí? Pero ahorita para denotarlo le voy a poner, este es el campo que produce M1 y ahora voy con M2. Entonces este es el campo que produce M2. Quiero saber el campo total aquí en el punto P. Entonces trazo la línea que une de P a M, M2. Trazo el vector, bueno, dibujo el vector G de M2
cada uno tiene su magnitud, ¿no? Porque es entre la distancia, sería R1 y este sería R2. Puedo calcular la magnitud de GM1 y de GM2. Entonces, el vector total va a ser la superposición de ambos, ¿no? Sería algo así. Hago paralelogramo y este sería la dirección de G, debido a M1 y M2. En cualquier punto. Y eso lo podría ver en cualquier punto. Aquí en el ejemplo lo hice sobre el eje Y. Lo hice explícitamente sobre el eje Y. De hecho, en cualquier punto se puede escribir. Fíjense que depende de RI. RI es la posición de la partícula iésima. Sí, aquí está. ¿Sí? RI es la posición de cada partícula. Hay dos cosas. Las fuentes siempre y el punto donde yo quiero el campo. Aquí también las fuentes y el punto donde yo quiero el campo. ¿Sí? Voy a poner un punto P. Igual aquí, ¿sí? En un punto P de coordenadas X, Y, Z quiero el campo. Se puede hacer así y fíjense que si quisiéramos se puede escribir la expresión general, es lo que quería decir. R2, ¿quién sería? Lo podemos hacer en coordenadas cartesianas. R2 y este sería R1. ¿Quién sería R1? Pues sería, si están aquí ya no pude ponerlo, pero es a una distancia D entre ellas dos, separadas a una distancia D. Si escogemos estos ejes, como están en la figura, R1 sería menos D medios en la dirección Y. Y R2 sería más D medios en la dirección Y. Y estas expresiones las ponemos aquí y calculamos el vector o el campo G. Este campo depende de R, ¿sí? Déjenme borrar. Este G es una función de R. Por eso es lo que les había comentado antes. Es un campo vectorial, es una función de R3 en R3. O sea, acepta un vector, un punto de X, Y, Z y devuelve un vector. Igual aquí. ¿Quién es la variable? R. Entonces esta no se mueve. Entonces esta es fija. Y esto sí se mueve. En este caso, en este ejemplo, R1 es este, R2 es este, y R, ¿qué coordenadas tiene? Pues X en la dirección Y, más Y en la dirección J, más Z en la dirección K. Entonces se puede escribir esta expresión, ¿sí? O sea, en general, G, le puedo poner, que es función de R, es la constante G, que puede salir como una constante por M1, R1 menos R, entre la magnitud, ¿no? Y ese fue el primer término. Más el otro término, ya no lo voy a hacer, ¿sí? Pero sería así, y uno puede sustituir, ¿no? Estos vectores, R1 menos R, ¿quién sería? Pues R1 es menos D medios, menos R es coordenadas X, entonces X en la dirección Y, más Y no tiene, ni Z, entonces sería menos, perdón, porque hay un menos de aquí. Entonces sería menos Y en J.
y menos en Z, y este no tiene Z, entonces Z, acá. Ese lo sustituimos aquí, calculamos su magnitud y lo ponemos aquí. ¿Sí? O sea, es algo que se puede hacer. Entonces, aquí en el ejemplo lo hice solamente en el eje Y. Pueden verificar que este es el resultado, ya no lo voy a hacer. Pero este es el resultado, ¿sí? Fíjense que en el eje Y, que sería esta componente, por eso aparece este término, ¿sí? Que sería menos Y. Si la masa M1 es igual a M2 igual a M, aparece este término que es M, ¿sí? Se suman. Y este 3/2 no es más que esto de aquí, ¿sí? Porque es la magnitud al cubo. Por eso aparece este 3/2. Pero vean que en Y hay que poner este término adicional que es de medios. Ah, en la magnitud, ¿no? Entonces, este de aquí solamente tomamos en cuenta la componente en y este me va a quedar así. Ahora no veo bien cómo tratar de simplificarlo para notar que va este término. Otra manera es muy geométrica, ¿sí? Entonces, voy a borrar. Y es, primero, en este punto que estoy sobre el eje Y, esta distancia es la misma que esta. Entonces, este sería el vector. Este sería G debido a esta. Y este de aquí sería debido a esta. Sobre el eje Y se cancela la componente horizontal en X. ¿Sí? Porque este tiene cierta componente y cierta componente en Y. Pero se cancela debido a que tienen la misma masa, eso es importante, y es sobre el eje Y que está en el punto medio de en el punto medio de separación de ambas partículas. Por eso es la misma magnitud. Entonces, estos dos vectores se suman y el vector G está en esta dirección, como está en la figura. Siempre. Pero va cambiando de magnitud con Y. Entonces, aquí está la figura mal. Aquí serían mayores los vectores, pero este sería la línea de ese campo. Vean que va en esta dirección y por abajo va en esta dirección. En este punto, ¿qué sucede? Solamente en Y. ¿Cuánto sería el campo en este punto? En este punto es 0. ¿Sí? En el origen. De hecho, también en la componente X. Fíjese que en la componente X, como es de atracción, ¿sí? O sea, este campo siempre va hacia cada partícula y como la masa es la misma, el campo aquí, en la dirección X, va en esta dirección y en esta dirección. Las líneas de campo van en esta dirección, aquí entran, ¿sí? Pero en este punto, G es 0. En el origen. Bueno, esta es la expresión, lo pueden calcular. Y vamos a ver
dos aproximaciones, que son las interesantes. Fíjense que si Y es mucho mayor a D, o sea, muy lejos, ¿sí? Lejos de las fuentes. Estas son las fuentes. Lejos de las fuentes, ¿qué sería esto? ¿Qué pasa? Pues Y es mucho mayor a D y este término lo puedo despreciar. Entonces me queda uno entre Y cuadrada, pero aquí está el cubo. Entonces este cuadrado se me cancela con este, me queda Y al cubo, pero aquí tengo Y en el numerador. Entonces me queda como Y cuadrada. O sea, lo importante es que aquí el campo, lejos, el campo va como en magnitud, lo voy a poner. El campo gravitacional va como 1 entre R cuadrada. Bueno, con Y cuadrada. Estoy usando aquí Y cuadrada, porque es en el eje Y. Y va por 2M. Entonces, físicamente, ¿qué significa? Que muy lejos, lo cual es bastante claro de entender, muy lejos, estas fuentes que son dos partículas puntuales, separadas una distancia de, se ven como una partícula puntual de masa 2 veces m en el origen. Muy lejos por acá. Muy lejos no notamos el hecho de que son dos partículas de masa m. ¿Sí? Porque este es como el de una partícula puntual, porque va al cuadrado. Decae como el cuadrado. Y es 2 veces m, es decir, la masa total. ¿Sí? Entonces, lejos vemos como una partícula de 2 veces m. Y esto se puede demostrar que también en cualquier punto en el espacio, muy lejos. ¿Sí? ¿Qué pasa cerca del eje Y? Pues cuando Y es aproximadamente 0 o Y es mucho menor a D, pues este término ya no contribuye. ¿Sí? Y el que domina en el denominador es este. Entonces, fíjense, aquí cómo podemos sacar este D cúbica. Podemos dividir, ¿no? Entre Y, aquí entre Y. Ah, no, pero para sacarlo, aquí necesitamos el Y. Entonces, una manera es, pues, aplicar Taylor. Hay que hacer un desarrollo de Taylor, de este término. Bueno, una manera muy, muy simple es, en este denominador, despreciar el término este Y solamente dejar este término. Y este de aquí arriba lo dejo. ¿Sí? Otra es, les digo, hacer un desarrollo de Taylor y puede uno verificar que este es el primer término. Después hay un término en Y, creo que es Y cúbica, creo que no tiene Y cuadrada, ahora no recuerdo, pero Y sería el siguiente término, sería Y cúbica. Pero si Y es mucho menor a D, de hecho son factores de Y entre D, los términos se pueden despreciar. Entonces, a primer orden, este es el término que domina. ¿Y qué sucede aquí en este término que tiene de interesante? Que es proporcional a Y, a la distancia, y tiene un signo negativo. ¿A qué se debe este signo negativo? Que si Y es positivo, el campo es hacia abajo. Y si Y es negativo, el campo es hacia arriba. ¿Cuál sería la fuerza que sentiría una partícula de masa m aquí? Pues sería la fuerza gravitacional de m sobre m, debido a estas dos partículas puntuales, sería m por g. ¿Sí? Ya vimos. Entonces esto sería menos g por 8, 2m por m, m minúscula, entre d cúbica por y. ¿Sí? Y esto es parecido
a una fuerza como la ley de Hooke. Sí, es una fuerza restitutiva. Es una fuerza, ¿cómo le podemos poner? Una fuerza, bueno, le podemos poner entre comillas, ley de Hooke. Lo cual es muy claro, ¿sí? Cerca del origen, si esta masa M está por aquí, la fuerza es de atracción, al punto, si esta masa estuviera confinada a moverse aquí, solamente en el eje Y, ¿sí? Si de alguna manera solo confináramos a esa partícula a moverse en el eje Y, sentiría esta fuerza, ¿sí? Si está por arriba, la fuerza es hacia abajo. Si está por abajo, la fuerza es hacia arriba. Es decir, el punto de equilibrio es en el origen. Y es una fuerza que es proporcional a Y. Entonces, si dejáramos una partícula de masa M, empezaría a oscilar cerca del origen, en el eje Y. ¿Con qué frecuencia? Pues, si se acuerdan, esto se puede, si fuera la ley de Hooke, esto sería algo así. Siempre acuérdense de la ley de Hooke. La fuerza es menos una K efectiva por Y. Y si se acuerdan, la frecuencia para el resorte es K entre M. En este caso, una K efectiva. O sea, no es un resorte, es la fuerza gravitacional. Entonces, de aquí podemos obtener la frecuencia. Esta K efectiva sería todo este término. Dividido entre M, se me cancela, lo cual es de esperar, que no dependa de la masa, así como en la ley de Hooke. Y sería G por 8 por 2m entre d al cubo. Esa sería la frecuencia de oscilación. Lo pueden hacer en X también, geométricamente, o les digo, esta es la expresión general. Y aquí se puede encontrar en cualquier punto. Eh, en el caso eléctrico, este sistema de dos partículas es quizá un poco más interesante aquí porque aquí el problema es que siempre es de atracción, siempre es una fuerza de atracción. Y en el caso electrostático, como pueden ser cargas, la fuerza puede ser de atracción y repulsión. Y hay algo que se conoce como dipolo eléctrico. Y un dipolo eléctrico es una carga positiva y una carga negativa. Separada a cierta distancia de la misma magnitud, y el campo eléctrico tiene cierta forma, pero es parecido a esto, solo que aquí hay una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Solamente lo van a ver en algún momento y solamente ese comentario. Entonces, aquí está una figura del campo y las superficies equipotenciales de la Tierra y la Luna. Aquí lo importante es que la masa de la Luna es pequeña en comparación a la masa de la Tierra. Entonces vean cómo es el campo. O sea, siempre lo podemos pensar como una superposición. El campo de la Tierra es de una partícula puntual, de cierta manera, ¿sí? Ahorita vemos cómo es el campo ya en realidad de un cuerpo continuo. Y vamos a ver el caso de una esfera, nada más. Pero siempre se puede considerar como una superposición. Este es el de la Tierra. Y esta masa de la Luna, que crea también su campo, o sea, cada uno de ellos, o sea, cada cuerpo tiene su campo, y el campo total, o sea, de este sistema, de la Tierra-Luna, pues es la superposición de ambos, ¿sí? Entonces, en cada punto siempre es la superposición de ambos, y aquí están las líneas de campo. En este caso, este tiene una masa de la Tierra y esta es la masa de la Luna. En este punto, puesto que es una fuerza de
siempre el campo, bueno, como es de atracción la fuerza, en términos de campos, como no hablamos de que sea atractivo o repulsivo, eh, hablamos más bien, cuando hablamos de campos, decimos que eh, las fuentes son, o, son, son fuentes o sumideros, ¿sí? Y en el caso gravitacional siempre son sumideros, que significa que las líneas de campo siempre concurren en los cuerpos, en el cuerpo de masa m, aquí también. En el caso eléctrico, y de hecho esto también se puede ver en el contexto de un campo de velocidades, de un fluido, ahí podemos tener fuentes, ¿sí? O sea, en la terminología es una fuente es, eh, una fuente lo tenemos de manera general como algo que crea un campo, ¿sí? Algo que produce un campo. Pero a veces solemos diferenciar que una fuente es algo que produce un campo, es decir, que las líneas de campo siempre salen de esa fuente. Sí, esta es una fuente. Y un sumidero es cuando las líneas van hacia el punto, hacia la fuente, ¿sí? Entonces, eh, usamos esto para decir que es un sumidero, en términos de la jerga de campos. Entonces, el campo gravitacional siempre son sumideros. Entonces, este punto de aquí, debido a eso, este punto es un punto inestable, ¿sí? Porque la fuerza o el campo va en esta dirección aquí, debido a ambos, ¿sí? Y aquí va en esta dirección. Entonces, este es un punto inestable, no es como este de aquí, ¿sí? Porque este es un punto estable. Aquí es un punto estable. En la coordenada y. ¿Sí? Porque aquí el campo es 0 y llega hacia él. ¿Sí? Fíjense que aquí las líneas de campo convergen en ese punto. Esa es la palabra. Se me había ido. Convergen en ese punto. ¿Sí? Entonces, el campo gravitacional siempre convergen en los cuerpos con masa. Así es el campo gravitacional. En el caso eléctrico tenemos sumideros y fuentes, porque estos son una carga positiva y este sería de una carga negativa. ¿Qué propiedades tienen estas propiedades del campo gravitacional? Este es el campo de una carga puntual, de una masa puntual. Siempre uno se queda con el caso electrostático, pero es el de una masa puntual, ¿sí? Tenemos su potencial gravitacional, es un potencial conservativo también, es decir, hay una función que es esta, que es el potencial gravitacional, cuyo gradiente me da el campo gravitacional. Debido a esta propiedad que va uno entre R cuadrada, tenemos lo que se conoce como la ley de Gauss, en este caso la ley de Gauss gravitacional, es más común en electrostática, pero es lo mismo aquí en el caso gravitacional. Y me dice, esto de aquí, este es una integral de superficie, esto se le conoce como flujo, y se puede entender de la siguiente manera. Estas líneas de campo, si yo pongo una superficie, o sea, si yo pongo cierta superficie, pues esas líneas de campo atraviesan esa superficie, ¿sí? Diferentes líneas de campo atraviesan esa superficie y depende, obviamente, del campo, ¿sí? Y de cómo oriente esa superficie también. Pero en este caso, este círculo significa que es una superficie cerrada.
Entonces, físicamente, ¿qué significa la ley de Gauss? Me dice que si yo tengo una superficie cerrada, la que sea, como sea, puede tener cualquier forma, pero que encierra a una fuente, ¿sí? Una fuente del campo, el flujo, que es esta integral, es proporcional a la masa que está dentro, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Entonces tenemos una superficie cerrada y tenemos ciertas masas. Puede ser una masa, un cuerpo con masa continua, o algunos de masa discreta, pero toda esta masa es la masa interior o interna a esa superficie. Es la masa contenida en una superficie. Una superficie esa, ¿sí? Cerrada. El flujo, estas masas van a producir un campo, ¿sí? Ciertas líneas de campo. Perdón, siempre como son sumideros, siempre van hacia adentro. Entonces, esta superficie está atravesada por este flujo. Esto le llamamos un flujo, esta cantidad de aquí. Sí, el flujo es GdS. O sea, este es el vector G y ds, recuerden que, bueno, el ds es un vector de superficie. Entonces, ds es un vector que siempre es perpendicular a la superficie en un punto dado. Es una diferencial. Entonces, hay que integrar en toda la superficie. Y lo que me dice es que el flujo es proporcional a la masa que está dentro. ¿Sí? Como aquí. Y es esto, esta constante. Esto es 4πg. El 4π se debe a una integración en todo el volumen. Y eso se debe a que el campo gravitacional va como 1 entre r cuadrada. Y esta integral de superficie se puede hacer en coordenadas esféricas, saca un 4 y un 4π, debido a la diferencial de volumen, y a eso se debe este 4π. Pero lo importante es esto, que este flujo depende de la masa que esté dentro. Entonces, si yo quisiera calcular este flujo en una superficie, por ejemplo aquí, déjenme ponerlo con negro, para que sea más claro, ¿cuánto sería el flujo? Como no tiene nada dentro de la superficie, el flujo sería 0. Pero aquí es diferente de 0, cualquier superficie. O esta de aquí, más grande, la que ustedes quieran. Eso sería proporcional a la masa que está aquí en esta figura. Solamente el flujo sería proporcional a la masa de la Tierra. Si hago una superficie que contenga ambos, pues va a ser proporcional a la masa de ambos, de la Tierra y de la Luna. En esta superficie, el flujo, que sería esa integral de g.ds, sería menos 4π g por m de la Tierra más m de la Luna. ¿Sí? En cualquier superficie. Aunque contenga las dos, sería esto. Y eso me permite calcular, en la práctica, lo van a ver ustedes cuando ven el electromagnetismo, nos permite calcular el campo debido a ciertos cuerpos, ¿sí? A ciertas, en este caso, densidades de masa. Entonces eso se puede hacer, por ejemplo, para un cascarón esférico, ¿sí? Bueno, para estos ejemplos.
que ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a ver estos dos ejemplos. Un cascarón esférico y un cascarón sólido. Aquí lo puse en términos de fuerzas. Ya no me dio tiempo de cambiarlo, pero es la fuerza gravitacional, ¿sí? Entonces, la fuerza gravitacional, si fuera un cascarón esférico, afuera de la esfera sería esta su expresión. Menos G entre M, el producto de las masas entre R cuadrada. Déjenme ver si lo puedo. O sea, esta integral se simplifica porque ds, como les había dicho, es una diferencial de superficie. Entonces, en este caso, por simetría, el campo siempre va en esta dirección. Eso es lo que podemos suponer, ¿sí? Siempre es radial. Entonces, en este caso, la ds la podemos escribir como en coordenadas el vector, usar un vector siempre perpendicular a una superficie esférica, siempre es un vector R unitario. Entonces este ds se puede escribir como en la dirección unitaria y una diferencial de superficie sería 4pi a ver, déjenme acordar, de S sería 4pi r cuadrada de r. ¿Sí? Una superficie aquí, usando coordenadas esféricas. Entonces, la fuerza, en vez del campo, la fuerza, recuerden, es la fuerza gravitacional, que es menos G por el producto de las masas. Aquí tenemos una de masa M. Y M mayúscula sería la masa de ese cascarón esférico entre R cuadrada. El R cuadrada se cancela con este, el 4pi se cancela con este, y me queda nada más menos G por la masa interior. Bueno, la masa, esa superficie que estoy considerando, sería una esfera fuera del cascarón. Por lo tanto, la fuerza solamente, bueno, es esta, y es como la de una partícula puntual en el origen, si lo ven. Dentro del cascarón, cualquier superficie que yo ponga, pues la masa que está contenida dentro de la superficie es cero. Entonces esto es cero. Por lo tanto, la fuerza dentro de ese cascarón esférico es cero. Esto también se puede verificar por simetría, ¿sí? Si uno considera aquí una partícula, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de fuerzas? Entonces, la fuerza que siente debido a este pedazo siempre tiene un opuesto, que es un pedazo mayor, pero hay una relación entre esta distancia, que lo voy a llamar R1, y esta distancia R2. Entonces, esa es una manera también de ver que la fuerza dentro de un cascarón esférico es igual a cero. ¿Cómo sería el potencial, la energía potencial? En este caso, nos regresamos a la energía potencial, ¿sí? Sería de esta manera. Recuerden que hay una relación entre la fuerza y la energía potencial, y es que la energía potencial, el gradiente, es igual a la fuerza, a menos la fuerza. Afuera, para R mayor a R, R mayor a R mayúscula, el potencial es como el que habíamos visto de una partícula puntual, pero dentro es constante, y es esta cantidad menos G por el producto de las masas entre R. Aquí esto sí quisiera decirles por qué.
esta energía potencial, si se acuerdan, es la integración. Me voy a regresar aquí. Es integrar la fuerza. Aquí está. Es la integral de menos la fuerza. ¿Sí? Lo voy a hacer con el de la partícula punto, este caso, ¿sí? Una masa m aquí, en el origen, y una masa m minúscula en un punto x, y, z, a una distancia r. Entonces, el vector radial, este dr, si se acuerdan, lo hice creo que también alguna vez, este dr es en esta dirección, uso el vector polar, si quiere, aquí este r unitario. Entonces, esta integral y f está en dirección contraria. Entonces, este producto punto tiene un signo negativo, ¿sí? Con este signo negativo se vuelve positivo. Entonces, esto va a ser f por dr. Y f es esto de aquí, ya sin signo, ¿sí? Porque este signo lo lleva dentro de la dirección. Entonces, esto va a ser g por m, y este nos lleva a este m2, entre r cuadrada de R1 a R2. ¿Y esto cuánto es? G por M, y la integral de 1 entre R cuadrada de R, ¿cuánto es? Menos, ¿no? Menos 1 entre R. Y esto es de R1 a R2. ¿Y esto cuánto me da? Menos, le voy a poner G, M, M. Voy a poner el signo, se lo voy a cargar aquí adentro del paréntesis. Va a ser menos 1 entre R2. Luego menos, con este menos se vuelve más 1 entre R1. Y esa es la energía potencial en R. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo que hicimos fue poner, ¿se acuerdan que siempre la energía potencial tiene una constante? Y aquí la constante que elegimos es que R1 se vaya a infinito. Y entonces la energía potencial me queda como menos G por el producto de las masas entre R2, ¿sí? Pero ya quisiera quitarle ese carácter de R2 y ponerlo en general de R. Es decir, el potencial gravitacional lo elegimos así, con la condición que en R1, el potencial en R1 en infinito sea cero. Recuerden que la energía potencial siempre tiene una constante aditiva que nosotros elegimos. Y así es la convención de elegir la energía del potencial gravitacional, de la energía potencial. Y también con el potencial gravitacional de este, que es energía por unidad de masa. Entonces, en la práctica, para la energía potencial gravitacional, lo que hay que hacer es esta integral, ¿sí? Lo voy a escribir así. U de R es la integral, y R1 es infinito, es decir, integro desde muy lejos hasta una posición R. Ahorita lo vamos a ver. A una posición R de la fuerza que sería G por el producto de las masas entre R' al cuadrado de R. Es decir, integramos desde muy lejos a una distancia R. Entonces eso lo tenemos que hacer aquí, en la esfera, en el cascarón esférico.
Entonces, ¿de dónde sale esta expresión? Esta expresión sale de integrar de infinito a R de la fuerza, ¿sí? Afuera es lo mismo que habíamos visto, porque la fuerza es esto. Lo interesante es dentro. Entonces, a una distancia de R, pero menor a R mayúscula, ¿sí? A una distancia aquí R, tengo que integrar de infinito, perdón. Déjenme ponerlo, escribirlo de otra manera. Esto a una R, integro de infinito. ¿Cómo tengo que integrar de infinito a R? O sea, esto va a ser una integral de infinito a R menor a R mayúscula. Pero eso lo voy a hacer lo voy a dividir de infinito a R mayúscula. Ya no le voy a poner aquí la fuerza para simplificar. Va a ser de infinito a R, porque ahí la fuerza es esta cantidad. Y luego de R mayúscula a R minúscula con R menor a R mayúscula. Aquí afuera, esto es afuera, ¿sí? La fuerza es esta. Entonces es G por M entre R cuadrada, ¿sí? Pero aquí es 0. Entonces esta integral se me cancela. Y solamente me queda esta de aquí. Y esta de aquí, ¿cuánto es? Pues es G por M entre M de 1 entre R evaluado de infinito a R. Y esto me da, aquí hay un signo, ¿no? Este signo se me pasó. A ver, déjenme ver. Aquí hay un signo. Déjenme ver si... Ahorita regresamos a esto, a ver si ya no me va a dar tiempo. Pero en infinito es 0 y esto me va a quedar G por M, el producto de las masas entre R mayúscula. Que es este término. Para la esfera sólida se hace algo parecido. Ya no da tiempo, pero la energía potencial se calcula de esta manera, dentro de la esfera sólida y fuera de la esfera sólida. Siempre en estos casos hay que dividir las integrales para calcular la energía potencial y la fuerza. Ahorita déjenme ver si puedo hacerlo, si me da tiempo. Antes de eso, aquí algo importante. Son comentarios, ya no me da tiempo de hacer todo con detalle, pero algo importante. La fuerza, este es el cascarón, ¿sí? La fuerza dentro del cascarón vale 0 y fuera vale menos G entre M, bueno, esto una constante entre R cuadrado. Si yo hiciera la gráfica de la fuerza en R, sería algo así. Vale 0 hasta R mayúscula, que es el radio de la esfera, y después vale 1 entre R, algo así, 1 entre R cuadrado. ¿Sí? Hay una discontinuidad. ¿Sí? La fuerza, todo esto lo van a ver también en electrostática. La fuerza y el campo también son discontinuos. Discontinua. ¿Por qué es discontinua? Es discontinua en donde existe masa, en donde existe una fuente. El potencial no, el potencial es continuo. Si hiciera la gráfica del potencial, esta sería la fuerza, en R, y el potencial, ¿cómo es para el cascarón? Es una constante menos, entonces aquí es menos.
menos esto de aquí, menos G, M, M mayúscula entre R, pero R es el radio del cascarón, entonces no es variable, sino que es una constante hasta esa misma distancia R. Y después, ¿cómo es? Afuera del cascarón varía como 1 entre R y es negativo. Entonces va así. El potencial es continuo. ¿De acuerdo? Esto es para el cascarón. Estas dos gráficas. ¿Qué pasa con la esfera sólida? Voy a borrar y voy a hacer las mismas gráficas. O mejor lo paso a otra. A ver, déjenme. Mejor lo paso a otra página. ¿Qué pasa con la esfera sólida? Bueno, lo primero es que la fuerza afuera es como el de una partícula puntual. Esta fuerza y el campo también se pueden calcular con la ley de Gauss, como vimos, o hacer una integración. Por ejemplo, en el Szymanski pueden revisar y viene la integración, ¿sí? Hacer una integración de toda la esfera. Y el resultado es este. Afuera es como considerar una partícula puntual en el origen, en el centro de la esfera. ¿Sí? Esta es la expresión de una fuerza debido a una partícula de masa m puntual en el centro de la esfera. Eso es afuera. Adentro, ¿qué pasa? Voy a hacerlo. Déjenme. Entonces, ¿qué pasa dentro de la esfera sólida? Entonces voy a considerar voy a hacerlo así. En la esfera sólida, entonces, hasta un radio R menor a R mayúscula, y este tiene radio R mayúscula. Este de aquí lo voy a llamar una masa M0, y el de toda la esfera, pues lo voy a llamar M. Entonces, si se acuerdan, la densidad de ambas es la misma, ¿sí? Y la densidad, lo voy a llamar un volumen B0 y lo voy a llamar un volumen B. La densidad es la misma, ¿sí? Es una cantidad intensiva. Y la densidad es masa por unidad de volumen. Para la esfera interna de radio R minúscula es M0 entre B0. Y B0 es 4/3 de pi R cúbica. Y B mayúscula, sin su índice, es 4/3 de pi R mayúscula al cubo. Y este es R minúscula, perdón. Entonces la densidad es la misma, es M entre B0 y es M entre B. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza en un punto aquí? La fuerza gravitacional. Ya quedamos que si es un cascarón, no, perdón. Por la ley de Gauss, la fuerza solamente depende de la masa interna en la superficie. Entonces, la fuerza aquí, a la distancia R, solamente contribuye M0. Esta M que está en este como anillo esférico, en este cascarón, su fuerza, la fuerza gravitacional dentro es 0, como vimos aquí también. ¿Sí? Entonces, este cascarón no contribuye a esta fuerza, solamente la masa interna.
¿Y cuál es la fuerza? Lo voy a poner solamente en términos de magnitud. Entonces, la fuerza a la distancia R, ¿cuánto va a ser? Pues es G por M0, y considero una partícula de masa M minúscula, por M minúscula, entre R cuadrada. Pero M0, ¿quién es? M0 es M entre B por B0. Entonces esto es G por M entre R cuadrada, M entre B por B0. Y ahora, ajá. Y ahora B0 entre B, ¿cuánto es? B0 entre B va a ser el 4/3 se va y el pi también, me queda R cúbica entre, entre R mayúscula al cubo. Entonces esto lo sustituyo aquí, me queda G por M entre R cuadrada, M entre B, bueno, M, y B0 entre B me queda R cúbica entre R mayúscula al cubo. Y este cuadrado se me cancela con este y esto me queda esta expresión de aquí. Eso es adentro. Aquí es interesante ver que la fuerza adentro es proporcional a R. Otra vez es como la ley de Hooke. Si ustedes, este es un típico ejemplo, ¿no? En los libros lo encuentran, o en sitios, ¿no? Donde hablan sobre la gravitación. Si ustedes perforaran, hicieran un túnel, ¿no? En la Tierra, y soltaran un objeto, ¿qué va a ser el objeto dentro de la Tierra? Pues va a oscilar, porque la fuerza es de este tipo. Lineal con R. R es la distancia aquí, ¿no? R. Es proporcional a R. Y siempre es al centro de la Tierra, el centro de la esfera sólida. Si estás aquí, la fuerza es en esta dirección. Si estamos aquí, la fuerza en esta dirección. ¿Y cómo es? Proporcional a la distancia, R, radial R. ¿Cómo sería su gráfica? Es menos, es lineal, ¿sí? Entonces, hasta R, aquí arriba lo puse por arriba, pero es negativa también, ¿sí? Bueno, solamente estoy aquí en la magnitud de lo que podemos ver. Y es que es así como se acostumbra a poner las gráficas. Entonces, en magnitud, quitándole el signo, sería lineal con R, es 0 en el origen, y sería algo así. Y después decae con 1 entre R cuadrada. En este caso, sí es continuo la fuerza. Aquí decae como 1 entre R cuadrada, y aquí es con R hasta el radio de la esfera. Y el potencial gravitacional se calcula como lo hicimos hace rato aquí. Bueno, ya lo borré. Pero hay que hacer la integración de infinito a R mayúscula, y luego de R mayúscula a R minúscula, con R minúscula menor a R mayúscula. Y este es el resultado. Ya no me da tiempo, pero es el resultado que pueden verificar. Y aquí es un problema de dos cuerpos, ¿sí? Uno de masa M mayúscula. De hecho, aquí suponemos que M mayúscula está fija, que es, vamos a
a considerar que es el Sol, ¿sí? Así son las leyes de Kepler, es el Sol y un planeta. Pero esto también se satisface para la Tierra y un satélite. Pero pensemos en ese caso, el Sol y la Tierra. El Sol está fijo, de lo que consideramos. Como antes les había dicho, en realidad lo que sucede es que en el sistema Sol, un planeta, los dos giran en torno al centro de masa. Pero el centro de masa está prácticamente en el Sol, porque la masa del Sol es mucho mayor a la de cualquier planeta. Entonces, lo primero es que es un problema, es un sistema de dos partículas. Es un sistema de es el problema de dos cuerpos, así se le suele denotar también. Es un sistema de dos cuerpos o dos partículas. Dos cuerpos vamos a ponerle. Es la fuerza, ¿y cómo interactúa? Debido a la fuerza gravitacional, ¿sí? Entonces pensamos en M minúscula, que es un planeta, la fuerza que siente, pues es la fuerza gravitacional. Esta fuerza es central, como vimos, y tiene dos propiedades. Una es que es conservativa, y por lo tanto la energía mecánica total se conserva. En este caso ya no hablamos de, también podemos hablar de campo gravitacional, etcétera, ¿no? Pero aquí ya nos regresamos a la fuerza gravitacional y al concepto de energía potencial. Entonces la energía mecánica total se conserva y está escrita aquí. Es un medio de mv cuadrada menos g m mayúscula, m minúscula entre r. Aquí en este problema lo más conveniente es trabajar con coordenadas polares. Entonces r y teta son funciones del tiempo, ¿sí? Entonces la energía mecánica conviene ponerla en términos de coordenadas polares y esta es su expresión. R punto cuadrado más R cuadrada teta punto cuadrado. Esto está en polares. Entonces es un problema donde se conserva la energía mecánica total. Otra cantidad que se conserva, y lo vimos, es el momento angular. Para una fuerza central, siempre el momento angular se conserva, porque es el producto R cruz B. Y aquí está. Fíjense que R siempre va en la dirección que une ambos, y B es, está en el mismo plano, ¿sí? Perdón, perdón. La fuerza está en la dirección radial. Entonces, R cruz, la torca, perdón, la torca es cero, ¿sí? R cruz F, la torca, debido a la fuerza gravitacional, es cero. Lo vimos en algún momento. Y la derivada del momento angular, la segunda ley de Newton, es dl en dt es igual a la torca. Como la torca es cero, entonces el momento angular es constante. Entonces conserva la energía mecánica y el momento angular. ¿A qué me lleva que el momento angular se conserva? A que el sistema Sol y un planeta siempre están en un plano, porque él es constante y él siempre es perpendicular a R y B. Por lo tanto, siempre definen un plano. Como se conserva el momento angular, o el hecho de que se conserve el momento angular, me lleva a la segunda ley de Kepler, que es que el área que barre el planeta eh, es igual para tiempos iguales. O, escrito de esta manera, que la derivada del área que barre el tiempo, el planeta en el tiempo, es una constante. Esta cantidad se le puede llamar como una velocidad, velocidad de área. Tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo.
pero es la velocidad con la que barre cierta área el planeta. Y está aquí en la figura. Y ese cambio es una constante porque el momento angular es constante. ¿Sí? Eso se puede verificar. Sí, ya no me da tiempo, perdón. Pero esto se puede demostrar, ¿sí? Y de hecho el momento angular lo podemos calcular en coordenadas polares y es mr cuadrada teta punto cuadrado. Por lo tanto, esta derivada del área es esta cantidad que es constante. Fíjense que aquí r es función del tiempo y teta también es función del tiempo, teta punto. Pero esta cantidad es constante, que es lo que está aquí. ¿Sí? O sea, este r es una función del tiempo y teta también, y teta punto también. Pero esto que es el momento angular es constante. Eso es lo importante. La primera ley de Kepler establece que son órbitas elípticas. Esto se puede también demostrar, no es tan sencillo, y se debe al hecho de que la fuerza sea común entre r cuadrada. El hecho de que sean cónicas en general, el movimiento de dos cuerpos, el problema de dos cuerpos es que la fuerza es proporcional a r cuadrado. La tercera ley de Kepler pues establece que el periodo, en general para órbitas elípticas se establece esto, ¿sí? Que el periodo al cuadrado es igual a una constante por el semieje mayor al cubo. Aquí está el hecho de que se conserva el momento angular. Y aquí está el momento angular en el perihelio, que es la posición más cercana al Sol, y en el afelio, que es la distancia más lejana. El momento angular en el perihelio es mv cuadrada, mv por rp, ¿sí? Aquí está escrito. Y en el afelio es m por va. Aquí en el afelio y en el perihelio la velocidad es tangente en esos puntos. Bueno, siempre es tangente en la trayectoria, pero aquí va en esta dirección. Y aquí está en esta dirección. Usando el hecho de que se conserva el momento angular, podemos ver que la velocidad en el perihelio, lo cual es físicamente entendible, es mayor a la velocidad en el afelio, debido a la conservación del momento angular. Si conocemos la velocidad en uno de ellos y la distancia, RP, que es la distancia del perihelio, podemos determinar la velocidad en el afelio. Si conocemos RA. ¿Qué más? Aquí la energía mecánica se puede escribir en términos. Estas relaciones son importantes porque relacionan las propiedades geométricas, que es la excentricidad de la elipse y el semieje mayor, con las propiedades dinámicas, que es el momento angular y la energía. ¿Sí? En general, la energía se puede escribir como menos. Aquí gamma es esta cantidad. Menos gamma entre 2 veces A. Siempre es negativa en el caso de órbitas elípticas. Significa que el planeta está ligado al Sol, ¿sí? No se escapa. Pero para energías positivas o energía cero, si se acuerdan de energía cero, es el límite cuando un cuerpo escapa, ¿sí? Y puede ser positiva, en ese caso, pues también escapa y tiene otro tipo de trayectoria. Para energía igual a cero,
es una trayectoria parabólica, y para energía positiva es una trayectoria hiperbólica. Eso también se puede demostrar. Bueno, lo voy a dejar aquí.